Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 21 al 24. Pero a fin que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro del Señor, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele vuestro corazón. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios, el Padre del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, amados hermanos de este hermoso grupo, edificados en la palabra. Hoy en esta mañana damos gracias a nuestro Dios por habernos permitido despertar un día más. Agradezco y bendigo a la presencia de cada uno de ustedes en estas plataformas para escuchar el mensaje y la palabra de nuestro Dios, que hoy en esta mañana tenemos como tema los ejemplos de los soldados cristianos fieles. Ya hemos dado lectura a nuestra cita base y hoy en esta mañana, antes de dar inicio, hagamos una oración. Poderoso Dios que estás en el cielo, Padre misericordioso, te damos las gracias, Señor, en esta mañana, porque tu Padre nos permite, Señor, unirnos un día más, reunirnos por medio de estos medios digitales, Padre, para poder conocer tu palabra, tu voluntad, Señor, y recibir una recomendación, Padre. Tu palabra ha sido un ejemplo, Señor, de vida para cada uno de nosotros. Te pedimos que en esta mañana tú confirmes esta palabra en cada corazón. Que seas tú quien hable, Señor, por medio de esta tu sierva, Padre bueno. Que no sean mis palabras ni mis pensamientos, Señor, sino que sea, Padre, tu palabra y tu verdad, Señor, sido llevada a cada uno de los corazones que oigan hoy o más adelante, Señor, esta exhortación. Gracias te doy por ello, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, seguimos dando continuidad a la carta de los Efesios en nuestro lema mensual, el propósito redentor de Dios. Ya estamos en una cuarta semana en Efesios, las epístolas, como subtema, la guerra del creyente cristiano. Y hoy, como les comenté, viernes 13 de febrero del 2026, nuestro tema que hoy habremos de analizar lleva como título los ejemplos de los soldados cristianos fieles. En estos versos finales de esta carta, Pablo menciona a Tíquico como un hermano amado y fiel ministro en el Señor, y concluye con bendiciones de paz, amor y gracia para todos los que aman a Cristo, con un amor incorruptible. Aunque son palabras de despedida, en realidad encierran un poderoso mensaje sobre lo que significa ser un verdadero soldado cristiano. Y la obediencia y fidelidad aquí no solo son una sugerencia, es una condición, es una respuesta natural de quienes se han sabido amados y perdonados. Es la forma en que cada uno de nosotros creyentes debemos reaccionar y accionar ante tal regalo de gracia. En este pasaje, Pablo nos muestra que Dios no solo quiere soldados seguidores sin causa, seguidores por costumbre, seguidores por emoción. Él busca y quiere hijos fieles, que lo escuchen, que lo obedezcan, que lo sigan, con una obediencia nacida de una relación personal e íntima con Él. Una relación de conocimiento real, con una fe genuina e inquebrantable, que no se mueve ante las circunstancias de la vida ni ante las situaciones que nos toquen vivir. Que puedan ser llamados como Pablo y Tíquico,
siervos fieles. El más grande ejemplo de esta fidelidad, servicio, amor, es nuestro Señor Jesucristo. Él vivió con una fe incondicional al Padre, en una obediencia real. Y siendo un ejemplo supremo, el apóstol Pablo también nos enseña que esa fidelidad real es posible entre los siervos de Dios. Obedecer es tener confianza total en Dios. No es solo cumplir por miedo o por esperar algo. Es responder y accionar por amor y gratitud. El pasaje nos presenta a 2 soldados cristianos que eran fieles al Señor. Y son un ejemplo dinámico para todos los que hoy nos hemos enlistado en el ejército del Señor. Nuestros 2 aspectos a considerar son el soldado Tíquico, versos 21 y 22, y el soldado cristiano Pablo, versos 23 al 24. Pero, amados hermanos, ¿quién fue Tíquico? A veces escuchamos mencionar personajes que no son muy mencionados, que no sabemos de dónde salieron o quiénes eran, pero sin embargo lo que hicieron es un ejemplo que nos debe de marcar y que nos debe de motivar a seguir también siendo fieles. Dice que Tíquico era un nativo de Asia y era compañero de Pablo, era colaborador fiel, quien con frecuencia viajaba con él. Y eso lo podemos leer en Hechos 24. Dice que Pablo lo comisionó como mensajero a varias iglesias. No fue la primera vez. Tíquico ya era un siervo que era enviado constantemente por Pablo a diferentes lugares. También dice que se le confió entregar las cartas de Pablo a los efesios, a los colosenses y a Filemón. Fue enviado en una misión especial a Éfeso. Fue enviado a Creta también con el propósito de aliviar a Tito en su situación que estaba viviendo. Fue llamado no solo el hermano querido de Pablo y fiel ministro, sino también su compañero de esclavitud y de milicia. También la palabra de Dios nos hace ver que era un hermano amado. Era un hombre que había creído en Jesucristo y que lo había demostrado amando a otros con gran profundidad. Él trataba a los demás como hermanos, amándolos y ayudándolos como él podía. Por lo tanto, los demás lo consideraban amado en sus corazones como un hermano. Él llevaba fielmente a cabo las instrucciones de Pablo cuando les dice en Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y también cuando recomienda en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y esto no solamente es para Tíquico, sino también es para todos y cada uno de nosotros, que vemos el ejemplo de este gran varón fiel y siervo colaborador de Pablo. Él también fue un ministro fiel, un hombre llamado y dotado por Cristo para predicar el Evangelio y ministrar las necesidades de la amada gente de Dios. Era un hombre con una visión más allá de lo momentáneo, una visión no tan solo de la iglesia actual, sino una visión mundial, una visión evangelística y profética. Él dio su vida para llegar a las personas del mundo con las gloriosas novedades del Evangelio de Cristo y de que ahora era posible vivir por siempre, y advierte también que era fiel. No había descanso para él, no había rutina
ni pereza, ni complacencia personal, ni negligencia, ni cuestionamientos del por qué sí y el por qué no. Tampoco tenía debilidades tocante al Evangelio. Él no fracasó en su ministerio. Era un ministro fiel, fiel en el Señor. Sabía de dónde provenía, sabía de dónde lo había rescatado, y eso le daba fuerza para continuar predicando el Evangelio con Pablo. Era un hombre con una fe genuina, y eso lo tomaba del ejemplo del Señor Jesucristo día tras día. En él se hacía evidente la recomendación de Pablo que dio en 1 Corintios 9:16, que dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no lo anunciare o si no lo hiciere. Tíquico era un ejemplo de esta fidelidad y de este ejemplo a seguir. También la palabra nos hace ver que era un amigo de los creyentes, un mensajero de aliento. Pablo estaba en prisión. Los creyentes de Éfeso estaban preocupados, estaban inquietos, tenían miedo por el bienestar de Pablo. Y Pablo estaba preocupado también por los creyentes, pero más interesado en que supieran que él estaba bien, que a través de la fortaleza del Señor Jesucristo, él se mantenía fiel y consciente de toda la situación que estaba viviendo. Pero, ¿cómo iba Pablo a comunicarse con la iglesia? ¿Cómo iba a darles a conocer y a transmitir su fe y su confianza? A no que ellos siguiesen con ese miedo y ese temor y esa preocupación. Si estaba lejos, y peor aún estaba en prisión. La respuesta residía en un muy querido amigo y ministro como él, Tíquico. Tíquico tenía su propio ministerio. Él tenía sus propias situaciones que vivir. Pero aún así, él se mantenía firme y pudo dejar de un lado por un momento sus actividades personales para dar testimonio de lo que Pablo le pidió. Recordemos que era un ministro a nivel mundial. Él predicaba el Evangelio en todos lados y que había dado su vida por el Evangelio. Sin embargo, aquí estaba entregando su tiempo y energía para ayudar a Pablo, para servir al ministerio de Pablo. Y Pablo lo ve dejando de un lado su ministerio personal para servir como su querido amigo, llevando el mensaje a las iglesias. Un mensaje de tranquilidad, un mensaje de ánimo, un mensaje de amor, un mensaje que Pablo escribió para que todos nosotros hasta hoy podamos vivir en esa confianza y en esa fe. Y ahora aquí en esta parte vemos a Tíquico no como el ministro evangelista mundial, sino lo vemos como el ministro y mensajero ideal de Pablo, de aliento. Un mensajero que llevó ese mensaje de aliento que Pablo mandó a las iglesias. Entonces, mis amados hermanos, hoy hemos aprendido que Tíquico, el hermano amado y ministro fiel, colaborador incansable de Pablo, fue un hermano amado. Tíquico fue reconocido por su amor genuino hacia los demás, tratándolos como verdaderos hermanos en la fe, como dice Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Fue un ministro fiel,
Fue un hombre que no descansó en su misión de anunciar el Evangelio. Su fidelidad reflejaba lo que Pablo escribió en 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y Tíquico fue un ejemplo de fidelidad. Fue un mensajero de aliento. En tiempos de dificultad, Tíquico fue enviado para consolar los corazones de los creyentes. Su vida nos recuerda que el ministerio no es solo predicar, sino también acompañar y fortalecer a los hermanos en cada situación por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nuestro otro apartado, amados hermanos, es el soldado cristiano Pablo, verso 23 y 24. Pablo, el guerrero espiritual y de gran oración. Del apóstol Pablo podemos hablar muchas cosas, pero principalmente en este pasaje nos habla de ese soldado cristiano Pablo. En estos dos versículos puede entreverse el corazón de Pablo. Pablo era un hermano espiritual. Respecto de otros creyentes, su preocupación por la proclamación del Evangelio y por el bienestar espiritual de todos los demás eran muy evidentes, porque él invocaba la paz entre ellos, invocaba el amor entre todos los creyentes, invocaba también la fe y la fidelidad a Dios constantemente en todos y cada uno de sus escritos. El ánimo era evidente por parte del apóstol Pablo, haciendo completamente una realidad sus palabras cuando dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Podemos ver que su vida gira en una fidelidad genuina, en una fe perseverante, inquebrantable. Pablo no solo fue un guerrero del Evangelio, también fue un guerrero de oración, porque él oraba constantemente por todos los creyentes. Él oraba constantemente por todas las iglesias y él oraba constantemente por todos y cada uno de nosotros, hoy hasta nuestro tiempo. Oró también para que la gracia de Dios recayera sobre todos y cada uno de los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, el gran ejemplo del apóstol Pablo como un guerrero fiel, como un soldado, como un siervo fiel a nuestro Dios, como un guerrero espiritual y de oración, nos deja hasta nuestros días esta encomienda, porque Pablo era un hermano, un siervo espiritual. Pablo se preocupaba por la paz, por el amor, por la fe de los creyentes. En sus cartas siempre buscaba que la comunidad creciera en unidad, en amor, pero sobre todo en fe en Dios en fe y confianza en nuestro Señor. Era un guerrero de oración, como ya lo comentamos. Su intercesión constante muestra que la oración es un arma poderosa en la batalla espiritual de cada cristiano. Y en Efesios 6:18 nos exhorta: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Su recomendación constante siempre era esa: manténganse en oración, lleven a Dios todas sus cargas, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y en procurar el amor y el acompañamiento entre unos y otros, porque de esa forma se cumple la ley cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hoy más que nunca necesitamos creyentes que vivan como Tíquico y Pablo, que sean hermanos amados, mostrando amor genuino a todos, que sean ministros fieles, llevando el Evangelio a todo lugar, constantes en la obra del Señor, que sean mensajeros de aliento, llevando esperanza en medio de las dificultades, una palabra de ánimo
una oración de consuelo y un abrazo fraternal, quien lo necesite. Que sean guerreros de oración, intercediendo unos por otros, por la iglesia, pero sobre todo por todo el mundo que no conoce a Cristo, para que su palabra y los corazones sean movidos a la fe. Amados hermanos, en un mundo lleno de distracciones y pruebas, ser soldados fieles significa mantenernos firmes en la fe, sirviendo con humildad, con amor y recordando que nuestra fuerza proviene del Señor. No es un mérito personal, no son luchas ganadas por nuestro esfuerzo ni por nuestra dedicación. Son luchas ganadas en humildad, en oración, en sometimiento, en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, quien nos dará la fortaleza para poder vencer en todo tiempo. Oremos. Señor Jesucristo, Padre Dios y poderoso que estás en el cielo, gracias, Jesús, por el ejemplo que hoy hemos escuchado del apóstol Pablo y del hermano Tíquico. Soldados fieles en tu ejército, soldados de fidelidad, de amor, digno ejemplo de imitar, Señor. Ayúdanos a ser como ellos. Hermanos amados, ministros fieles, mensajeros de aliento, guerreros de oración, pero sobre todo hijos que dependan completamente de ti, Dios eterno. Hijos que en una fe genuina y en una confianza total sean fortalecidos en fe para poder compartir con todos los que nos rodean. Llena nuestro corazón, Dios, de tu amor y haznos instrumentos de tu paz. Que en este tiempo que las situaciones son difíciles, tu gracia nos sostenga siempre y que podamos vivir con fidelidad hasta el final, hasta que tú vuelvas, Jesús, para que podamos también escuchar de ti esas palabras: bien, buen siervo y fiel. En tu nombre, Jesús, oramos en esta mañana y en tu nombre abandonamos esta petición que nace del corazón de este pueblo que te ama y que te busca y que quiere agradarte cada día. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Que la paz y la misericordia sea con cada uno de ustedes en este día y en todos los días que el Señor nos permita la vida. Estuvo con ustedes su hermana en la fe, Miriam Valle, desde Baja California, México. Paz a vosotros.